Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todas las personas que están presentes, a todas aquellas personas que están conectadas a través de la plataforma Zoom, siguiendo los eventos de Cajamat. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especial, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida hoy a la tercera tertulia Samaria, Senascuan en la web, Relaciones Interculturales Contemporáneas en el Magdalena Grande. Como siempre, nuestro moderador y compilador de tertulia Samaria, el doctor Edgar Reyes. Doctor, bienvenido. Gracias, Omar. Gracias nuevamente. Y de verdad no me cansaré de decir, pido disculpas. No me canso de decir que si hay cosas que uno debe agradecer es este espacio que nos ha permitido Cajamat. Esta es experiencia única en la que una institución no estatal, ¿verdad?, que cumple una función muy importante en nuestra sociedad magdalenense. Le presentamos un proyecto en el 2014 y comenzamos a funcionar en el 2015. Increíble. Tenemos con 8 años de actividad. Y eso ha sido gracias a ustedes. Aquí hay un combo, para llamarlo en esos términos, de compañeros que han venido permanente, 10, 20. Hemos tenido conferencias de 100 personas. El doctor Ernesto Bar, por ejemplo, que fue la última conferencia presencial en el 2019, en el 2020, ¿verdad? 2020. Entonces, en febrero del 2020, 22 de febrero. Entonces, agradecerles infinitamente el espacio que jamás nos ha brindado. Creo que Omar tiene otra información. Sí. Bueno. Bueno, antes de seguir con nuestra conferencia, quería invitarlos a todos hoy a las 7:30 de la noche, cuando termine esta conferencia, hay un evento aquí en el Teatro Cajamat. La Orquesta Filarmónica Cajamat en un concierto de viaje por el mundo. Aquí están totalmente gratuitos para todas aquellas personas que quieren asistir. Podemos salir de aquí, llegar al teatro y ver el evento. Y para este viernes 29 de abril hay un conversatorio titulado Turismo Ecológico en el Parque Tayrona, análisis del manejo territorial. La conferencista invitada es la antropóloga Valentina Herrera Ten y la moderadora Carolina Sánchez. Al terminar este conversatorio, el viernes también hay un evento totalmente gratuito que es Noche de Epifania, obra de William Shakespeare. Como pueden ver, viernes a las 7:30, así que están totalmente todos invitados. Bueno, y continuamos, le damos la gracias al doctor Julio Barragán, que es nuestro conferencista de hoy. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, y a continuación, sí, seguimos con el doctor Edgar Reyes. Doctor, adelante. Gracias, nuevamente. Entonces, este espacio se ha mantenido. Llevamos 5 tomos. El martes, hoy está haciendo 8 días a esta misma hora, estábamos presentando a las 50 personas, 60 personas que vinieron y a las 14 o 17 que se conectaron, presentándoles el primer tomo de los siglos XVI y XVII. Profesor Eduardo Forero es articulista, tiene un capítulo en el tomo 6 que estaremos presentando posiblemente en el mes de julio o agosto. Ya estamos en el proceso de corrección, que no es fácil. Ya Eduardo con él, ya le pusimos la tarea, la plana. Pero cuando estábamos armando este año, el siglo XX y el año pasado, hablé con Julio Barragán, el antropólogo más destacado de Santa Marta, Magdalena. Es un referente. No voy a hablar de Julio Barragán, el académico, el investigador, porque todos lo conocen. Lo único que voy a decir es que es antropólogo, me dijo una vez un amigo. Ese sí, un antropólogo de la Universidad de los Andes, en el caso, una universidad de ricos.
Profesor Luis Guillermo Vasco decía que había una diferencia entre los antropólogos de la Nacional y los antropólogos de los Andes. Que los de la Nacional eran guaqueros pobres y los de los Andes eran guaqueros ricos. Entonces, por eso estoy diciendo eso. Guillermo Vasco, que debe estar vivo todavía, ojalá. Sí. Julio Barragán, a quien yo no recuerdo si lo conocí antes del 80, cuando yo vivía en Santa Marta, en esta ciudad hermosa, cuando todos nos conocíamos y nos saludábamos de beso, no había más de 150 personas, 150.000, 5.000 personas. Jugábamos a escondidas ahí ahí en la catedral, ¿cómo llama eso? En el patio, en el atrio. Pero tengo un recuerdo maravilloso con Julio. En el año 85, cuando yo volví a esta hermosa ciudad, después de haber estudiado en Bogotá la sociología y la maestría en filosofía, llegué al museo. Uno siempre anda buscando cosas que le interesan. Y cuando entro, me encuentro con Julio. Creo que ya nos conocíamos, le pregunté. Y encontré a Julio leyendo a Juan Friedrich. Y me habló que estaba trabajando las entradas a los Chimila, al territorio Chimila. Yo le comenté, le dije, mira, joda, yo ando con esta locura. Yo acabo de terminar la maestría en filosofía y no me dio para hacer la tesis sobre los Chimilas. Bueno, después publicó un libro que Julio prologó. Entonces, a partir de ese momento uno siempre hablaba de antropología en la Sierra Nevada de Julio. Ya conocíamos a Raigal Dormatós, lo habíamos leído. Pero aquí un antropólogo de carne y hueso, amigo de uno, que tomara caña con uno en la 17, ahí en Casa Caribe, al frente de Casa Caribe, antes del Munca Munca, que la quebró Cipriano López, ¿cómo se llama? Allá de un café. Entonces, con Julio siempre fue la hermandad, ¿cierto? La diferencia entre Julio y yo conmigo aquí es antropólogo, yo soy sociólogo. Ambos somos samarios, él de nacimiento, yo por convicción, por decisión propia. Nací en un pueblo orilla del río Magdalena, pero he decidido ser samario. Si cuando vayan a hacer mi autobiografía, mi biografía, me dicen que nací en Pinto, maravilloso, y si alguien dice, no, él dijo que era samario, pongan las dos cosas. Pero realmente lo que quiero destacar de Julio es el conocimiento que él tiene sobre la Sierra Nevada. El conocimiento que él tiene sobre nuestros antepasados, o sea, es increíble. Un día de estos, cuando yo trabajaba en la Universidad Popular del Cesar, de donde el doctor Eduardo Forero hizo sacar mi fracaso, me lo encontré en el Costalay. Veníamos, aunque el primero era a las 9 de la mañana, temprano. Era un Copetrán. Un Copetrán de la que veníamos quejando de la diferencia. Y cuando pasamos, me dijo, este es el cerro, no sé qué cosa que divide a los Chimilas, y comienza el viaje más maravilloso que uno se puede imaginar, con Julio hablándome de todas las partes de la sierra y hasta dónde va el límite de los Chimilas. Aquí está el mito no sé qué, este es el cerro tal, allá mira aquel que está allá, y yo diciéndole que sí, yo no sabía cuál era, pero él decía, mira allá, por aquí está el río este que comunica con el río Censar y va saliendo allá, yo maravillado. Quiero destacar eso porque realmente, como decía un amigo, Julio es de esos antropólogos. Por eso lo convencí rápidamente, no demoró mucho. Le quisiera una conferencia, no sobre los indígenas del siglo XVI y XVII, porque ya lo habíamos leído, ya tuvimos aquí las conferencias, sino que nos hablara de esas relaciones interculturales de los indígenas hoy. Es que, Julio, hace unos años, ver un indígena en la Universidad del Magdalena no había. Después los veíamos en las universidades a distancia. Rogelio, Danilo, todos esos fueron a Julio Nieves, todos esos fueron alumnos míos en la Universidad de Pamplona. Después en la Sergio nos los tropezamos y ahora están en la universidad, son como 40 o 50. ¡Qué bonito! ¿Cierto? Uno diría, pero ¿por qué se vinieron a estudiar
el conocimiento científico, el conocimiento de los Monachi, ¿no? Porque ahí lo que yo llamo, la universidad es el espacio perfecto para compartir ese conocimiento con ese saber ancestral. Entonces, Julio, creo que Seyancua, debe ser, yo no sé, en la web, Relaciones Interculturales Contemporáneas en el Magdalena Grande. Hablamos Magdalena Grande por ser Magdalena, Cesar y Guajira. Julio, por favor. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Muchísimas gracias, Edgar. Y a Cajamarque, bueno, a Edgar. Cajamarque permite que se hagan las cosas, pero Edgar es el que las hace. De mantener este espacio por tanto tiempo. Y no solo mantener el espacio, sino además la divulgación que tiene, tanto en los textos como ahora con la fortuna que tenemos de la internet. El título es una metáfora, es una provocación. Seyancua es el primer hijo que tuvo la madre universal en la composición de los pueblos de la sierra. Y la web, que es como el medio en el que hoy en día nos movemos. Y que en eso precisamente es como los escenarios en que hoy en día los pueblos indígenas y en general los pueblos étnicos, no solo indígenas, sino también el pueblo negro, se comunican entre ellos en buena medida. Hoy conversando en clase con los estudiantes hablamos precisamente de eso, de la tremenda habilidad y la destreza que tienen los pueblos indígenas de hacer uso de la web como pocos. Es impresionante. A través de la web se logra movilizar ideas, proyectos, movilizaciones, reclamaciones de derechos, y se hablan indígenas de la sierra con indígenas de Estados Unidos, de México. Es impresionante el uso que los pueblos indígenas hacen de la web, como creo que ninguno lo hacemos en la capacidad y en la dimensión en que ellos lo hacen, y con la potencia que tiene eso en el futuro de los pueblos. A manera de introducción, vamos a iniciar la charla. La tengo dividida en tres partes. Primero una introducción, otra como hacer unas reflexiones sobre lo que es el concepto de la interculturalidad, y después ya algunos ejemplos concretos muy rápidamente de cómo han sido las experiencias en escenarios interculturales en la región. La Constitución Política de 1991 reconoce de manera explícita la obligatoriedad del Estado colombiano de proteger la diversidad étnica y cultural. Ese es el artículo 7 de la Constitución, como un principio fundamental en la convivencia de nuestra nacionalidad. Este artículo forma parte de esa columna vertebral del nuevo contrato social que tenemos en Colombia y que signamos hace ya más de 30 años, y que se convirtió prontamente en el escenario desde donde los pueblos indígenas y el pueblo negro proponen nuevos modelos de convivencia y de desarrollo de acuerdo a las realidades territoriales y culturales. Esta nueva realidad nos toma a nosotros acá en la Sierra Nevada y toda su extensa área de influencia, justo cuando el reciente conflicto armado tocaba las puertas de los pueblos indígenas. El 28 de noviembre de 1990, cuando iniciaban su viaje por tierra desde Valledupar a Bogotá, 3 de los más prominentes líderes del pueblo arhuaco fueron bajados del bus que los transportaba hacia Bogotá por una patrulla del Ejército Nacional, quienes los torturaron y finalmente fueron asesinados. Estos líderes, que sigue siendo un vacío inmenso que hay en los pueblos, eran Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Jules Chaparro. Este caso de ellos pues llegó hasta Naciones Unidas en Ginebra. Pues finalmente el Estado colombiano, después de mucho, pues todavía no se ha terminado el proceso judicial, pero pues ya está comprobado que fueron quienes fueron
los miembros del Ejército Nacional que cometieron este asesinato. Además, no solo asesinatos, sino la manera como fueron asesinados, una cosa espantosa. Esta tragedia matizó toda la participación de los pueblos de la sierra en lo que se vino enseguida, que era la Asamblea Nacional Constituyente, donde su contribución se hizo sobre todo a través de diálogos y largas conversas, sobre todo con el taita Lorenzo Muelles, que era uno de los 3 indígenas de la Constituyente. El taita Lorenzo venía periódicamente a Santa Marta, más de una vez nos sentábamos en el Parque Tayrona y terminábamos en el balcón del apartamento en el que vivía yo en esa época, conversando, o también se hacía en Valledupar, con Ramón Gila, Alberto Villafaña, Bienvenido Arroyo, Mamá Valencio Zarabata o Mamá Jacinto Zarabata, y recibir de ellos sus opiniones y los aportes que luego se reflejarían en muchos de los artículos que daban cuenta de esa nueva Colombia, que llenaba de esperanza y nos permitía llegar al nuevo milenio. Así esta esperanza llegaba llena de muerte e incertidumbre. De 1990 en adelante hemos vivido en este triángulo del Magdalena Grande, que tiene en la sierra a su eje una de las épocas más sangrientas que tuvo en la población indígena afro y campesina sus principales víctimas. Nuestras áreas rurales se llenaron de ejércitos de todos los pelambres, convidando a un tipo de relaciones interculturales marcadas por la violencia. Esa es una de las características de la forma como hemos construido nuestras relaciones interculturales. He ahí tal vez una de las principales características de lo que son las relaciones interculturales que se inauguran desde 1991. Una escabrosa contradicción donde la violencia y a su vez el reconocimiento de derechos conviven en medio de la sangre. Lo increíble es que solo hace 30 años Colombia entra tardíamente a la modernidad. Transitar por valores propios de la modernidad, propios de la democracia burguesa, del reconocimiento de otros, distinto a la tradición castellana que rigió por siglos una realidad que para nuestro caso se torna dramática. La diversidad cultural es una de nuestras principales bondades. Son 7 pueblos indígenas, incluso podríamos hablar de 8. En la serranía del Perijá, en el municipio de Curumaní, ahí con mucha frecuencia encuentra uno gente barí que atraviesan toda la cordillera viniendo desde el Catatumbo, un viaje de unas 18 horas atravesando selva y montaña, y se quedan un tiempo en Curumaní. Incluso hay una casa indígena en Curumaní donde pues puede uno conversar ahí con los barí, incluso varios han quedado ya viviendo allá. Entonces podríamos incluso hablar de 8 pueblos. Los 7 pues creo que, bueno, vamos a decirlos, el pueblo Guayú, que es el pueblo con mayor población indígena en Colombia, además un pueblo binacional. Está el pueblo Yucpa, que también es un pueblo binacional, está en la serranía del Perijá, en los municipios de La Paz, Codazzi y Becerril. Están los 4 pueblos de la sierra, el pueblo Cobi, Cágama, el pueblo Icuru, Vintu, Guaraguaco, el pueblo Huigua, el pueblo Cancuamo, el pueblo Ete, los chimilas de los que hablaba Edgar y de los que hemos conversado en 1000 veces. Con todos estos pueblos, con toda esta diversidad, además con unas diferencias entre ellos impresionantes, de tradiciones lingüísticas disímiles y lejanas, formas de gobierno distintas, de reproducción de la vida material tan diferentes como puede ser la distancia que hay entre un japonés y un bereber. A su vez, de la diáspora africana en la región, se fueron configurando tradiciones diversas, como lo podemos observar en las comunidades nibulleras, las que viven a orillas del río, del valle del río Cesar, o los que están en el piedemonte occidental de la sierra. Todo es gente distinta, así todos vengan de esa diáspora africana. También están presentes las relaciones entre pueblos o personas indígenas con comunidades y personas afros. Todo lo que es el norte de Valledupar es un territorio de una vida cultural aterradora, sobre todo las cuencas del río Vadillo, del río Seco, parte del río Guatapurí, donde encontramos pueblos como Huacoche, Huacochito, Los Corazones,
y al lado, y digo al lado es pasando el molito que está ahí al lado, ahí encontramos cancuamos, encontramos huiguas, o sea, hay una convivencia impresionante y a veces uno encuentra en reuniones alguien que en una reunión, yo soy miembro del Consejo Comunitario Los Cardonales de Huacoche, y en otro día lo encuentro en una reunión en Río Seco y soy cancuamo. O sea, esto de nuestra región es tremendamente impresionante. Estas relaciones se superan tanto en el tiempo como en el espacio, las que pueda haber entre otros grupos de personas que hay en la región. Las convivencias entre afros indígenas, entre el pueblo negro y los pueblos indígenas son de vieja data, son relaciones que van casi desde el siglo XVI, sobre todo esta zona, ya la desembocadura del río Cesar en el complejo de Zapatosa. Todo esto, ya hay un río que es un río muy importante que poco hemos estudiado, que es el río Garupal. Ahí hay una serie de pueblitos, los negros de Valledupar le dicen el zoológico, el perro, los venados, y después hay otro que se llama Guaymaral, pero todos tienen nombres de animales, y esos conectan rapidito con el vallito que pega con el Paso Cesar, la tierra de Alejo. Que ya ahí pegadito está la desembocadura del río Ariguaní con el río Cesar y caen a la ciénaga de Zapatosa. Ese pedacito de ese río es un río que conecta muy rápidamente con territorio arhuaco y con territorio chimina. O sea, es un pedacito de tierra en el suroccidente de la sierra, donde aún hoy en día uno encuentra en esos caminos arhuacos que bajan vendiendo aguacates en moto y se regresan con pescado de los pescadores de la ciénaga de Zapatosa para llevarlos para Pueblo Bello. Y esas son relaciones que existen desde el siglo XVI, cuando llegan las primeras comunidades, o los primeros negros cimarrones que se van asentando. Muchos también llegaron como esclavos en las haciendas de esta zona baja del río Cesar y del río Origuán. Lo evidente en todas ellas, en todas estas relaciones, es la profunda e íntima relación que tienen con el entorno, con el territorio. Hay una serie de conceptos como Suama, sitio o espacio sagrado, línea negra, madre tierra, conservación de la madre, caminos de Yao, y así sucesivamente. Muchos de ellos pueden entrar en contradicción con los propios conceptos del consumo en nuestra sociedad o en las sociedades que consideramos no ancestrales. Como vemos, hay una cantidad de conceptos profundamente elaborados que demuestran el conocimiento que se tiene sobre el entorno. Las sociedades étnicas parten de cosmovisiones que tienen el respeto de la diferencia, la obligada búsqueda de la autonomía. Estas últimas, las sociedades étnicas, tienen un complejo sistema de pensamiento que ha permitido, a pesar de la inmensa fragilidad del territorio, mantener condiciones óptimas y de conservación de todos los demás seres con quienes se convive en esta isla que es la sierra. Esa idea de la isla me recuerda mucho a nuestro amigo Tonabello, y de la que dependen sabanas, playones, ciénagas, desiertos, ciudades y agroindustria en todo su entorno. Es una ética de vida que se evidencia en la altísima diversidad ecológica de la región. Son más de 7 áreas protegidas, sin mencionar las de la sociedad civil, que si no incorporan como pauta de comportamiento las relaciones con otras formas, muy eficientes por cierto, que han elaborado por siglos los pueblos étnicos, difícilmente se puede cumplir con ese cometido de la protección y conservación de estos territorios para el planeta. Vamos ahorita a tratar de definir un poquito lo de la interculturalidad. Las intensas relaciones interculturales históricas en la región, a partir de la formalización de las relaciones con la institucionalidad, aparecieron de un momento a otro de manera intensa, como pues Edgar, sobre todo la historia es su pasión. Entonces, el periodo en el que me estoy concretando son estos últimos 32 años. Entonces, estas intensas relaciones aparecen de un momento a otro, de manera intensa, con un hecho que nos reventó en la cara en el año 93.
Son los primeros convenios interadministrativos con las alcaldías para ejecutar los recursos de lo que aquella época se llamaba recursos de transferencia, hoy en día se llaman Sistema General de Participación. Este novedoso mecanismo puso sobre la mesa un nuevo ejercicio de la autonomía, concepto poderoso y catalizador de todo lo que vendrá de aquí en adelante. Al tiempo de la firma de la Constitución, Colombia ratifica el convenio 169 de 1989 de la OIT. Colombia fue de los primeros países que firmó, bueno, Colombia casi siempre firma de primerito los convenios. Y es ratificado en Colombia con la Ley 21 de 1991. Este convenio desarrolla e introduce 5 derechos fundamentales para los pueblos étnicos, para resarcir esa deuda histórica que como nación tenemos para con ellos. Uno es el derecho al territorio, el derecho a la autonomía política, a la identidad cultural, al desarrollo propio y a la consulta previa, libre e informada, que también lo podemos asimilar como derecho a la participación. Los 4 primeros derechos, es decir, al territorio, a la autonomía política, a la identidad, al desarrollo propio, son derechos que ya tenían algún nivel de desarrollo desde el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, cuando surge la idea del concepto de resguardo indígena. Y en el siglo XIX con la Ley 89 de 1890. Pero con este convenio y con la adopción por Colombia por este convenio, estos derechos se consolidan y se vuelven norma y costumbre, tanto para funcionarios como instituciones. Pasa a formar parte del lenguaje. Eso sí, el derecho a la participación, por lo novedoso, ese derecho no existía antes, es el que propone retos para el Estado Nacional y para la sociedad, pues obliga a pensarse nuevas relaciones desde la interculturalidad. Con estas nuevas y potentes herramientas se proponen nuevas formas de relacionarnos en el ejercicio de las posibles interculturalidades que se plantean ante el reconocimiento de derechos, que debemos siempre verlas como un hecho social, incluso un deber ser cotidiano que se sustenta en las maneras como se construyen las comunicaciones entre grupos sociales diferentes y en especial aquellos cuyos orígenes étnicos nos proponen estos nuevos escenarios. Al respecto, el antropólogo alemán-mexicano Günter Dietz habla de la interculturalidad como un concepto complejo y problemático, con el cual podemos entender mejor las configuraciones históricas, sociales y culturales que han gestado nuestros territorios. Básicamente, la interculturalidad reconoce y se concentra en los puentes o en la construcción de puentes entre visiones opuestas. Parte del intercambio y del cambio cultural. Mas, sin embargo, en el caso colombiano y el concreto de nuestro Magdalena Grande, surgen unos elementos que ayudan a darle más cuerpo a semejante entrevero que son las relaciones y, a su vez, las articulaciones entre grupos humanos diversos que se transforman en diversos sentidos, eso sí, enmarcados por la institucionalidad del Estado y por la academia. La academia tiene mucho que ver en todo esto. Justo ahí tenemos uno de los problemas que estos reconocimientos alcanzados en la Constitución del 91 nos ponen en la cara. Y ahí los antropólogos nos volvimos, eso que nos ponen a hacer, el petasco. Vienen 2 preguntas que a mí me molestan mucho y que determinan mucho de cómo se han construido las relaciones en estos últimos 30 años. ¿Quién determina la pertenencia o no a una etnia? ¿O el autorreconocimiento como mecanismo ambiguo en la determinación de los otros es un acto individual propio de la libertad burguesa, tal cual lo propone, por ejemplo, el censo del DANE? A uno en el censo del DANE le preguntan, ¿usted qué se considera? ¿Indio, negro? ¿Cómo así? O sea, eso del autorreconocimiento, bueno, ahorita vimos toda la discusión que había con ¿cómo se llama esa vaina de los que están en la web? Influencer. El Polo. El Polo. Que un día es indígena, al otro día es negro, y cuando le preguntan, el man dice, yo me considero lo que me dé la gana, ya. Eso es tremendamente problemático porque son conceptos y posturas políticas. Estas preguntas terriblemente concretas son pan de cada día en la manera como se elaboran a medio camino las relaciones interculturales.
En última, se pueden identificar un par de manifestaciones de la interculturalidad en los escenarios de nuestra región. Una, interculturalidad descriptiva analítica, concepto que lleva implícita unas relaciones incluyentes, transformadoras, analíticas y simétricamente conscientes de lo distinto. En este tipo de relaciones interculturales se desenmascaran las desigualdades históricas, que son las que en la realidad definen la diferencia cultural. Este tipo de interculturalidad son las que democratizan los estados. Es un proyecto político desde la diferencia que construye espacios de encuentro. Hay otro tipo de interculturalidad a la que podríamos llamarle asimilacionista, prescriptiva y obligada. Se concentra en la norma, en el encuadre y positivización de las relaciones que pretende desde los adjetivos formular políticas, estrategias y prácticas para igualar las desigualdades históricas. En muchas ocasiones olvida las dinámicas sociales y se concentra en las normas. Ambas responden a lo empírico de la observación de las relaciones interculturales. En última, se trata de ver en lo operativo cómo funciona la interculturalidad, cómo la vivimos en nuestra región a partir de la posición en que esta interculturalidad se desarrolla. Desde una verticalidad, desde la institucionalidad, donde se imponen los pueblos y las comunidades cultural y étnicamente diferenciadas su visión de la interculturalidad. Otra, basada en la horizontalidad, que parte desde los pueblos en el ejercicio de la autonomía, que se antoja utópica, pero que en realidad mueve a la gente hacia nuevos espacios de diálogo construidos de manera propia. Estamos lejos, pero vamos. Vamos ahorita a contar algunas de estas experiencias interculturales. Muchas de esas, o la que más voy a mencionar, Edgar es protagonista 1A de esta experiencia. A continuación trataremos de ver cómo en estos últimos 30 años se han configurado estos dos matices de la interculturalidad en el Magdalena Grande. Los planes de desarrollo, técnicas que se disparan con la nueva Carta Magna. Los indios siempre dicen que con la Constitución a nosotros nos tienen, o a ellos les vivimos dando una planera, porque todos son planes y planes y planes. Si no hay un plan, no hay nada. Entonces, los planes de desarrollo es una técnica que se incorpora, se dispara con la nueva Carta Magna y llegan arrolladores. Una valiosa experiencia que puso en juego la interculturalidad en la sierra fue el Plan de Desarrollo Sostenible, liderado por una ONG y con el respaldo del naciente Ministerio del Medio Ambiente y de las corporaciones autónomas regionales de acá de la región. Este proyecto, ambicioso y cautivante, se publica en 1997. Pero realmente arranca desde finales de la década de los 80, con la elaboración de un diagnóstico de la Sierra Nevada, hecho por la ONG Fundación Pro Sierra Nevada, y con el apoyo del extinto Corpes. Ahí estuvo Edgar, Alfredo Morvano, con Alfredito, Elvia Margarita Serge y Leonor Palmera. Leonor Palmera. Yo andaba rondando. Este profuso trabajo pone sobre la mesa una interesante discusión regional e incluso nacional sobre el qué hacer en este territorio. Ya en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible para la Sierra Nevada se pusieron en juego las relaciones interculturales. Tal vez, por vez primera, vimos a las autoridades indígenas sentadas en una misma mesa, con líderes campesinos y las instituciones locales, regionales y nacionales, conversando sobre el futuro de la sierra. En medio de estas conversaciones y elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible, al tiempo los pueblos habían tenido una primera experiencia de un proceso de consulta previa. Ese me tocó sufrirlo. Para la construcción de un puerto en Dinguya. Se llamaba el Puerto Prodeco S.A., que luego se convierte en lo que tenemos hoy, que es Puerto Brisa. Este proceso de consulta fue un interesante ejercicio de aprendizaje para las autoridades indígenas y para las instituciones, en concreto el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio del Interior. Así se llamaba antes, Ministerio del Medio Ambiente. Durante este proceso se dio la urgencia
por parte de las autoridades indígenas de trabajar conjuntamente los cuatro pueblos para potenciar y definir la visión territorial ancestral que los une. Es así como en el desarrollo de este proceso que se da entre 1995 y 1996, se fueron dando los pasos a un nuevo contexto de relaciones interculturales, tanto entre los pueblos y la institucionalidad y la sociedad regional y nacional, así como entre los mismos pueblos. He ahí el germen del Consejo Territorial de Cabildos, que se consolida en 1999. Volviendo al Plan de Desarrollo Sostenible, luego de su divulgación en 1997, se da inicio a una lectura por parte de los cuatro pueblos indígenas, quienes cuestionan la mirada territorial propuesta en ese plan, que tiene un carácter que podríamos equiparar a una interculturalidad asimilacionista, en el sentido que se planteaba una segmentación del territorio de la sierra en tres niveles, a partir de una ocupación altitudinal y poblacional. Indígenas en la parte alta, cinturón campesino en las partes medias y lo urbano y la agroindustria en las partes bajas. A partir de lo hecho en 1994 y 1995 por parte de las autoridades indígenas, que se concreta con la ampliación del resguardo Coco y Malayo-Arhuaco con más de 24.000 hectáreas en el sector comprendido entre los ríos Don Diego y Palomino, lo que conocemos como la salida al mar o la lengüeta, se hace evidente para la región la presencia de los pueblos como un actor relevante para definir y construir unos modelos de gestión del territorio. Es el sueño que tenían los mamos de toda la vida, 500 años después, de poder tener la integralidad, así sea un pedacito de la sierra, de todo el modelo indígena de control y uso vertical del territorio. Porque esa ampliación va desde la orilla del mar hasta los picos. Pero eso venía y contradecía la visión que proponía el Plan de Desarrollo Sostenible. Otro punto destacado en la promulgación es la promulgación de la Resolución 0837 de 1995 por parte del Ministerio del Interior. Luego de una compleja discusión con el Ministerio del Medio Ambiente, que tenía como trasfondo la futura adopción del Plan de Desarrollo Sostenible como el plan del Estado para intervenir en la sierra, que es un hecho bien interesante. Una organización privada termina el Estado adoptando su visión y la incorpora así tal cual, sin filtro, como plan de desarrollo para el territorio desde el Estado. Esta resolución se concreta en definir, a la luz de la nueva Constitución y del derecho a la participación, la territorialidad ancestral de los pueblos, elemento central que ha determinado buena parte de las discusiones en estos 28 años. Emerge así un concepto que empezamos a conocer en la región y es la línea negra. Con estos elementos se llega a la necesidad de realizar un proceso complejo de consulta previa al Plan de Desarrollo Sostenible, en la medida que fue adoptado como política del Ministerio del Medio Ambiente para la sierra. Reto impresionante de diálogo, relaciones y revelaciones que se pusieron durante 2 años largos sobre las mesas, porque fueron varios los escenarios. Todo ello en medio del proceso de redignización del pueblo cancuano y del recrudecimiento salvaje del conflicto armado. O sea, mientras se pensaba todo esto, pasaban todas estas cosas al tiempo. Es el incremento de frentes guerrilleros, tanto de las FARC como del ELN y del EPL, al igual que la consolidación del bloque norte de la SAUCE, y después la aparición del bloque Resistencia Tairona, quienes ven en los avances autonómicos de los pueblos indígenas un obstáculo. A su vez, el pueblo negro empieza a reclamar tímidamente su papel en estas convulsas, veloces y complejas relaciones interculturales que tienen en el territorio, bajo premisas contradictorias y confusas, en 2 términos que me parece que son los centrales. Uno, en términos de propiedad, y otro, de división del territorio. Puntos en apariencia muertos. Así llegamos al siglo XXI. Justo en diciembre de 1999 se consolida la unidad de los 4 pueblos de la sierra, conformando el Consejo Territorial de Cabildos, que se ratifica en el ESUAMA de Suribaca, Uruncuanguega, en septiembre del 2000. El espacio político que sigue estando vigente y protagónico,
Pero justo ante estos procesos de unidad surgen las fisuras en la manera de elaborar las relaciones con el mundo de afuera y, por supuesto, con el mundo interno de los pueblos. Ante la exigencia de contar con una sola voz por parte del Estado, el mundo positivista de la normatividad, el papel de diálogo del CTC para varios sectores indígenas se transforma en lo que pudiéramos definir como cierta etnoburocratización, que se va consolidando en los desarrollos legales, donde sobresale, por ejemplo, el decreto 1953 del año 2014, que empuja la autonomía de los pueblos, pero con ciertas premisas propias de la tecnología, desde el software hasta la planificación, y todo mediado por la poderosa tecnología de la escritura. Estamos hablando de pueblos que son ágrafos, y de un momento a otro se ven obligados a escribir. Por eso ahorita tenemos más de 60 jóvenes intentando aprender a escribir, y en castellano. Estos son los dilemas que se apoderan de los pueblos en esta última década, que genera una ruptura que hoy estamos viviendo con intensidad. En estos momentos hay 4 cabildos arhuacos, hay 2 cabildos comis, hay 2 cabildos huihuas, o sea, hay una ruptura interna profunda que es un fenómeno que está ocurriendo en estos últimos 6 años, producto de todas estas cosas. Nuevos elementos aparecen para definir las relaciones interculturales, para poder construir en estas desigualdades históricas la complejidad de la gestión territorial. Se recurre a la Corte, al Ministerio para definir de qué manera los pueblos se relacionarán entre sí. O sea, le estamos preguntando a la Corte Constitucional cuál de los 4 cabildos es el verdadero. O sea, ya estamos soltándole al otro la decisión de cómo gobernarme a mí mismo. O sea, está en juego incluso la autonomía. Pero todo ello bajo la sombrilla de las diferencias que empiezan a denotarse en torno al futuro de las gentes. El dinero, la libertad de culto, el acceso a la educación superior, saber moverme con fluidez en el mundo no indígena desde mis cosmovisiones. Estamos justo hoy transitando estos nuevos caminos. Un escenario que se pueda antojar de prueba, de identificación de nuevas relaciones desde la interculturalidad, de aquellas que denominamos, siguiendo a Dietz, como interculturalidad descriptiva analítica, nos lo propone el Acuerdo Final de Paz de Cobán. Para la puesta en funcionamiento de los PEDET son los programas de desarrollo, es el eje del punto 1 de los acuerdos, que es la reforma rural integral. Los PEDET son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Para la puesta en funcionamiento de los PEDET se contempló en los acuerdos, eso sí, al final de la negociación, y eso es bien interesante, el capítulo étnico de los acuerdos de La Habana, que es el capítulo 6, nunca se discutió. Y estuvieron todo el tiempo los indígenas y los negros pidiendo pista para poder poner el tema. Pero las FARC y el gobierno, sordos. O sea, el tema es cultural, no es un tema, trasciende incluso lo político. Tuvieron que viajar indios y negros a La Habana y plantárseles allá durante una semana, e incluso llevaron redactado el capítulo. Y eso quedó incorporado 20 minutos antes de que firmaran el acuerdo en La Habana. O sea, fue lo último. Para que veamos que esto de las relaciones interculturales tiene unas implicaciones poderosísimas. Bien, la puesta en funcionamiento de los PEDET que se contempla en los acuerdos y que justo al final de la negociación es que eso se da, la necesidad de contar con espacios nuevos que garanticen la participación de los pueblos es una de esos puntos de quiebre que nos proponen el acuerdo final. Estos espacios nuevos, en el caso de los PEDET se denomina mecanismo especial de consulta, y en el caso concreto de acá de la Sierra se genera y se piensa por primera vez en el país cómo hacer estos mecanismos especiales de consulta, que es como una derivación de los procesos de consulta previa. Es algo tremendamente complejo. O sea, no es complejo, sino que nunca lo habíamos pensado. Cuando se le pregunta, el gobierno le pregunta a la Corte, cuando se está haciendo el análisis de constitucionalidad de los acuerdos de La Habana, y le preguntan por este caso concreto, bueno, eso del mecanismo especial de consulta,
¿Es constitucional o no? La respuesta de la Corte es tremendamente interesante. Sí, es constitucional, pero ¿qué es? No tengo ni idea. Ustedes invéntensela. Y nos la soltaron así. Nosotros empezamos aquí en la región en el año 2019 a pensarla. Y surge espacio, o sea, Lévi-Strauss habla del pensamiento concreto como el fundamento de cualquier tipo de pensamiento. Y en el caso de acá, el pensamiento concreto se traduce en una mesa de participación, donde por primera vez, ya pensado desde la gente, se unen indígenas y negros. Entonces, y este espacio, este mecanismo especial de consulta, esta mesa interétnica de participación, en realidad ha sido más pensada desde los pueblos que desde la institucionalidad que pues debería tener también la tarea. Ahí confluyen tal vez por vez primera de manera consensuada los pueblos indígenas y el pueblo negro de la región. Han sido 2 años largos de encuentros y desencuentros entre la institucionalidad y los pueblos, que nos llevan a aclarar que las relaciones interculturales tienen que profundizarse con hondas adecuaciones desde el Estado, más allá de las normativas. Ya los pueblos están haciendo de manera intensa y rápida sus propias adecuaciones con los temores a flor de piel. Estas revelaciones que los pueblos y sus autoridades han ido percibiendo en sus discusiones y las que tienen con el Estado los llevan a construir de manera más explícita relaciones interculturales con otros sectores no étnicos, llámese campesinos, sobre todo sectores políticos, gremiales e incluso hasta financieros globales, que permitan a esta montaña tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, muchas gracias, mi estimado Julio. Exacto, 38 minutos, son 40, pero qué bueno, podemos tener 2 minutos más para conversar con Julio. Como les decía al comienzo, sin duda alguna, Julio es un conocedor de la sierra. Hemos transitado por esos caminos. Hoy veo al vicerrector de la universidad y al rector en una conversación amplia con los arhuacos. Y entonces habla el cabildo, la cosa, porque estaba ahí Danilo. Y bueno, en concreto, y el territorio, etc. Sin duda alguna, cuando uno hoy, la gente se pregunta dónde están los monumentos, las estatuas de los indígenas, pues la gente se queda así, no sabemos dónde están. Hubo alguien que dijo, bueno, pero interesante, no queremos a los españoles, pero queremos a Bastida. Nos abrazamos con los indígenas, pero nos tumbamos, una cosa así. Y yo hablo de una cosa que me pareció interesante a la raíz de lo que tú estás planteando. Cómo hoy la mochila arhuaca se ha convertido, a mi juicio, en 2 elementos clave. Uno, en un punto de resistencia, sin duda alguna. O sea, porque da identidad. Ya no es solamente un lujo. Tú y yo que hemos andado con mochila tanto tiempo, sabemos que tiene una utilidad para muchas cosas. Y en segundo lugar, Julio, a mí me parece que cada vez en las relaciones interculturales con los nativos de la sierra y de estos 8 grupos indígenas de Magdalena Grande, se vislumbra una posibilidad de, no sé si llamarlo así, de una convivencia más entendible. Hace muchos años, cuando tú y yo estábamos todavía jóvenes, teníamos pelo, había una señora aquí cachaca que se llamaba Amparo Jiménez, era antropóloga, socióloga. Amparo andaba en un lado, se apagaba, se perdía, buscando cómo resolver los temas de la comunidad indígena de la Sierra Santa. Y hoy vemos a estos indígenas andando por nosotros. Y yo digo esto porque vienen a la gobernación o las alcaldías o algún lugar público, eran mal vistos. Eran mal vistos. No se les reconocía. Y a mí me parece clave que tú arrancas muy bien a partir de la Constitución del 91.
Porque es que sin duda alguna, las ETIs, las famosas ETIs, la recuperación de la identidad cultural de los cancuamos. Allá estuvimos con los cancuamos desde los años 90, que los cancuamos, tienen un libro que se llama La Cruz, Hoja de cruz. Hoja de Cruz. 500 muertos han aportado los cancuamos. Entonces, todo esto para decirles que de verdad que el tema de los indígenas, no que estas relaciones interculturales cada vez se consolidan. Como tú bien lo decías, Julio, hoy hablan con tanta propiedad y ya, ¿te acuerdas cuando hicimos palabras mayores? Un políglota, no me acuerdo cómo se llamaba el indígena, que traducía en una entrevista que yo hacía, traducía del arhuaco al, no sé, a la huigua, no sé qué, ¿no? Y luego me traducía a mí en el español. Si él va a la universidad, a algún lugar, dice, no, tiene que ser bilingüe, español o inglés, pero estos 4 idiomas que él sabía, eso no le valía. Guaco. Sí, bueno, gracias, Julio, por hacer este recorrido histórico por la sierra los últimos 100 años. Y pues, ahora que ella recordaba el caso de Amparo Salmón. El salmón. Sí, sí. Yo creo que otro personaje, y ese cartagenero, que nos enseñó, a mí por lo menos, y sé que un grupo grande, porque estaba muy cerca, nos enseñó de la sierra, que se llamaba Ariel Martínez Cortés. Y Ariel, infortunadamente, yo trabajé con él muchos años, no me dejó, que yo sepa, una página. No me dejó una página. Era la persona que venía del ministerio, porque es ministerio, porque todavía no había ministerio, venían de la Fundación Sierra y lo sentaban ahí en el Panamérica o del Porto. Lo sentaban en el Panamérica, le daban una Coca-Cola y un paquete de Marlboro y él les armaba las organizaciones, se las desarmaba. Y todo el mundo, eso sí, a excepción de uno tomando nota, él nunca tomó nota, no nada. Y por eso en estos días hablábamos con uno que hay que retomar, digamos, un personaje como este, yo, y muchas personas se olvidan. Yo escuché por primera vez el término y que pueblo taranquera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Y ayer fue y me llegó y me dijo, ¿cierto? Que es hoy muchos indígenas jóvenes, menores de 30 años, están convencidos que sus ancestros están en el río Don Diego o en el río Sique, y resulta que su papá apenas llegó hace 40 años, ¿cierto? Entonces yo creo que todo eso, Julio nos acaba de preguntar, es que es bueno retomar también una facultad de antropología. Tenemos unos jóvenes antropólogos que están formando, hay profesores aquí en esta reunión, y qué bueno, digamos, retomar eso. Pero yo quería, Julio, preguntarte muy rápidamente, a partir de la Constitución del 91, lo que nos damos cuenta, nos dimos cuenta a nivel nacional, de todo regular, en algunos pueblos se comienzan a reconocer muy bien. No sé si primero, pero por lo menos es más conocido. Muy recientemente aquí en Santa Marta, el tema Taganga está muy en boga. Yo quisiera que nos comentara, digamos, esa opinión tuya de estos pueblos que en 30 años, realmente 30, 31 años, han comenzado a ser reconocidos o por el Ministerio del Interior o en el caso local, pues por la Secretaría del Interior, etcétera. ¿Qué concepto tienes tú sobre eso, sobre este tema? Precisamente es una consecuencia de la Constitución que le permite a la gente reconocerse y saber de que sí es posible vivir en este país. El caso del pueblo Cancuamo, el pueblo Mocaná, que están aquí en el Atlántico. Incluso hay un combo al sur del Magdalena, los Pocabuyes, que hay algunas veredas en San Sebastián que andan en esa película, igual pasando el río ahí en Altos del Rosario, también hay gente que dice, yo soy Pocabuy. Es, a mi manera de ver, una de las grandes bondades de la Constitución
que rompimos nosotros llevamos más de 100 años con una constitución no, terrible además, o sea, la del 86, una constitución donde aquí nada más se hablaba un idioma de una sola religión, y pues todo aquel que medio estaba en la película de la transición y en estos procesos interculturales, casos, por ejemplo, los cancuamos, pues yo me voy para el lado que creo que es mejor y me las tiro de blanco. Entonces, pero los cancuamos siempre tuvieron ese dilema. Uno siempre hablaba con los viejos cancuamos y era, yo aquí en la sierra ya no me consideran indio, los arhuacos, los cogui, los huihuas, pero voy a Valledupar y allá me dicen indio. Entonces, ¿yo quién puta soy? O sea, estaban en una contradicción tremenda y la Constitución es la que les da les permite tener ese chance y sobre todo el chance de poderse hablar con otros con respeto y con igualdad. O sea, ese tema de la autonomía creo que es de los grandes logros que tenemos en nuestra Constitución, aunque es un concepto y un derecho que viene ya desde el siglo XIX. O sea, en la ley 89 de 1890, ahí se reconoce la autonomía, pero en tu resguardo. Que eso es una discusión interesantísima en todo esto de la interculturalidad y de las discusiones que hay con la Corte Constitucional en los fallos. El finado Carlos Gaviria, quien potenció muchísimo todos estos derechos. Esa primera corte era divina. O sea, Ciro Angarita, Vladimir Naranjo, José Gregorio Hernández, Carlos Gaviria, o sea, el Samario Bonivento, Alejandro Bonivento. O sea, eso era un combo, era delicioso escuchar a la gente sabia. Cosa muy distinta de lo que tenemos ahora. Pero viene Carlos Gaviria y hay ¿cómo que se llama eso que hace la Corte? No sentencia, sino jurisprudencia. Se senta una jurisprudencia que se volvió normativa en el relacionamiento entre el Estado, la sociedad nacional y los pueblos indígenas. Y es a mayor tradición, mayor autonomía política. Y eso asociado a que tú tienes que demostrar una territorialidad. Por eso nosotros nos embarcamos en lo de la línea negra, a potenciar, porque ya ese concepto venía de hace rato, reconocido por el Estado, pero de lucho. Nosotros aquí lo potenciamos. Pero entonces hay muchos pueblos indígenas y comunidades indígenas que son urbanas. Y dice, de hecho, entonces yo qué, por vivir en una ciudad, pero tengo un sentimiento de colectividad, o el caso de Talanga, de decir, entonces si tú no tienes un territorio, aunque los talangueros demuestran esa territorialidad, pero es un lío que la misma corte les puso a aquellos que empiezan a transitar de una historia de negación, de esconderse, de discriminación que se consolida del siglo XIX y buena parte del siglo XX, con todos estos cambios de querer nosotros ser un país moderno, ¿no? Y pues lo menos moderno es los indios. Yo siempre he pensado todo lo contrario, no hay gente más moderna que los indios. O sea, los conceptos de modernidad, de los valores de la modernidad, que es la democracia, la libertad, o sea, del respeto. Los indios no creo que haya gente que respete más la diversidad cultural del pueblo indígena. A mí ningún indígena, en mis más de 40 años de estar trabajando, ha intentado evangelizarme, por ejemplo. Usted tiene que pensar como yo. No, es usted y quiere estar aquí trabajando conmigo, listo, venga. Pero tú eres tú y yo soy yo. O sea, eso es un elemento que permite que surjan y aparezcan debajo de la piedra Cancuamos, Mocaná, y hay así otra catajarria, los Yanaconas en el Cauca, los Muiscas en Bogotá, que a pesar que tenían su resguardo y todo, pero yo ya campesino, yo ya no soy indio. Y ahorita tienen fuerza. En Río Sucio, Caldas. En Río Sucio, los Emberas de Río Sucio. En fin, hay un movimiento. Un renacimiento de eso. Que gracias a la Constitución nos abre esos caminos. A mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso y nos permite también a los que no tenemos orígenes étnicos también repensarnos como individuos y como colectivos, ¿no? Ya, gracias. César. Sí, quería referirme a lo siguiente. Digámoslo, dentro de esta interinstitucionalidad como un reconocimiento intercultural o un pacto cultural, y lo que hizo el gobierno, digamos, en ese reconocimiento,
me quiero referir a la línea negra. El decreto 1500 del gobierno del 6 de agosto del 18, que fue el último acto administrativo del gobierno de Santos, que hizo ese reconocimiento y actualización de la línea negra de importancia pues, teológica para ellos y de factor de equilibrio de origen que ellos tienen entre su ideología o creencia, cosmología, perdón, es la palabra. ¿Cómo ve usted este factor, digamos, de limitación físico-espacial y de emisión de la línea negra frente a esa interculturalidad? Porque hay un reconocimiento de esta parte de la sociedad de ellos, de respetar eso, y al mismo tiempo ellos están dándole a uno una delimitación, ¿no? Porque lo que se hizo fue eso. Entonces, ¿qué factor de importancia en esa interculturalidad de la línea negra? El concepto de línea negra empieza a ser reconocido por el Estado en 1973. Sí, sí. Allí hay una primera resolución del Ministerio de Gobierno, la resolución 002 del 73. Después hacemos otra que es la resolución 0837, ya en el marco de la ley 21 y en el marco del convenio 669. O sea, ya era obligatoriedad. Aquel era un reconocimiento más simbólico, ya aquí tenía unos efectos jurídicos, administrativos y políticos concretos. Ya con el decreto 1500 se actualiza y se le da más diente a lo que era la resolución 0837, que sigue siendo utilizada. Y ese ha sido como el escenario de poner en juego las relaciones interculturales. Ahí hay un tema interesante y lo hablábamos esta mañana en clase con los compañeros estudiantes, y es que territorio nosotros en nuestra tradición occidental siempre lo concebimos, lo voy a decir de manera burda, a partir del alambre púa, de la cerca. De aquí para allá es tuyo, de aquí para acá es mío. Y el concepto de línea negra no es eso, no es un concepto de frontera. No es que de aquí para allá son los indios, al estilo Paloma Valencia, que quería partir el Cauca en dos, uno para los indios, otro para la gente de bien. Para ella. Entonces, no es ese el concepto de línea negra. La línea negra es un concepto de uso y manejo del territorio. O sea, que nos está proponiendo el concepto de línea negra y a su vez los pueblos indígenas. ¿Qué vamos a hacer con ese cerro? O sea, ¿cómo de manera conjunta intercultural vamos a conservar un cerro del que dependemos todos? Y dependemos de todo de ese cerro. Entonces, es la cosmovisión puesta en un escenario político de poder llegar a acuerdos de uso y manejo. O sea, los pueblos indígenas están diciendo todo lo que está delimitado, y ese delimitado lo pongo bien entre comillas, por la línea negra, quiere decir que de ahí para allá los indios van a tener el control y la propiedad, porque no es un concepto de propiedad, es un concepto a partir del pensamiento, es un concepto que a su vez se traduce en lo concreto, en el ser consciente. Por ejemplo, los pueblos indígenas y los de la sierra, hay algo que yo creo que es lo que más los diferencia a ellos de nosotros, es las ritualidades. Y ritualidades como, por ejemplo, el pagamento. ¿Qué es el pagamento? Y por eso yo pago todos los días, de yo estar consciente de cada acto de mi vida. Nosotros vamos por el mundo diciendo barbaridades y haciendo barbaridades y bueno, a veces uno ni se da cuenta de las barbaridades que hace. Pero en el caso de los pueblos indígenas, cada cosa hasta el acto de respirar tiene unas consecuencias. Entonces, la línea negra lo que hace es recordarnos a partir de la ritualidad el papel que cada individuo que forma parte de un colectivo tiene con respecto al territorio en donde está. Esta mañana en clase había un estudiante que decía que en últimas el concepto de línea negra está en cualquier lado, y es así. Yo una vez le preguntaba a Mamá Jacinto porque él me decía, y para definir mejor eso de la propiedad, cuando estábamos haciendo las solicitudes de ampliación del resguardo, en mi cabeza estaba, pues, resguardo sí es un concepto de propiedad,
estaba en mi cabeza era, bueno, pues tiremos la solicitud hasta Mingueo, vámonos hasta Mingueo, mamá Jacinto, que eso está dentro de la línea negra, o sea, ¿cómo nos van a decir que no? Y me decía mamá Jacinto, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Pero, ajá, ¿por qué? Si usted es el chacho aquí, mamá Jacinto murió el año pasado y es de los mamos más importantes de la sierra de estos últimos 50, 60 era años. un mamo. Sí, no, era, parecía un gnomo, además. Mamá Jacinto viene y me dice, no, o sea, ¿usted quién le dijo que yo quiero echar a la gente de Mingueo? Que nosotros nos necesitamos mutuamente. Entonces, ¿dónde yo voy a conseguir el caldero? Eso me lo vende de Mingueo, si no me quedo sin caldero. Entonces, no es un tema de propiedad. Yo lo único que le pido al man de Mingueo, me decía mamá Jacinto, es que yo puedo ir allá a la playa y hacer pagamento, no más. Coger concha. Y coger conchitas y llevar el ayo y llevar caracolitos de la sierra, que se mantenga esa visión de territorio. Pero yo no le estoy pidiendo de que se vaya. Pero por eso puedes afirmar que claramente es un factor de interculturalidad. Total. O sea, la línea negra y por eso es tan importante últimamente, estos últimos 20 y pico de años, la línea negra ha determinado las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado y la sociedad, porque ya entran los privados también, que si voy a hacer el edificio allá en la desembocadura del río Gaira, en fin, ¿cómo era que llamaba? El Magenta, que los indios fueron, no paren esa vaina porque allá hay un sitio sagrado y usted cómo va a hacer un edificio ahí, por favor. O sea, eso ni a cualquier ingeniero le cabe en la cabeza. Entonces, sí, evidentemente, Línea Negra es el punto de encuentro más relevante que tenemos hoy en día en la construcción de relaciones interculturales. Hay una cosa que eso de la línea negra es tan importante. En la Constitución del 91, cuando se estaba discutiendo la Constitución, estábamos en el Corpe. El doctor Orlando Fal Borda, el hombre del ordenamiento territorial en Colombia, sin duda alguna, fue director de la tesis de Huaco, nos pidió que le convocáramos a unos mamos al Corpes. Ariel, Hernando Sánchez, que estaba en Copamán, tal vez, Juan, varios. Margarita ya estaba conmigo en el Corpe, Guillermo Enrique, Guillermo Rodríguez, llegó Ramón Gil, los que pudimos traer. Y entonces Orlando Fal dice, no, estamos definiendo en la Constitución la línea negra. ¿Dónde queda? Comenzaba esa discusión que Julio decía, y Ramón decía con esa sabiduría de Ramón, que a veces es Huigüe y a veces Aruac, COVID. Él me decía que eso había que esperar, ¿no? Que eso era una cosa muy trascendental, que había que esperar que los mamos soñaran. Orlando, con todo el respeto y el cariño que le teníamos, dijo, pero es que la Constitución se va a acabar en julio. Necesitamos dejar eso ahí. Entonces, Ramón dijo, no, pero es que eso sí, no. Hasta julio no nos comprometemos, hay que esperar. Pero le quiero decir que la construcción de ese concepto, para que nosotros los Bonanchi entendamos de eso, no ha sido fácil. Noches eternas, eternas noches. El Centro de Convenciones de Santa Marta está al lado, hay un sitio sagrado. Entonces, imagínense esas discusiones de alguien dijo, la línea negra está en Puerto Colombia porque ya sobra el viento, no sé qué cosa. Imagínense ustedes eso. Y entonces hay coordina con los Mocaná. Entonces, de verdad que evidentemente es así. Es así, claro. O sea, yo he ido a hacer pagamentos en Boca de Ceniza. Ese es el sitio de pagamento de la gente que muere de forma violenta. Entonces, en el escenario del conflicto, había que ir allá. Había que ir allá. 4 veces al año había que ir a hacer pagamento allá para que esta vaina se calmara. Eso del ordenamiento territorial. Y otra cosa que quiero aportarle ahí a Julio, no recuerdo a quién, yo lo cito en un artículo sobre el ordenamiento en la sierra. ¿Quién puede tener el ordenamiento más claro si tú no tienes ordenado el pensamiento? Con eso queda todo. ¿Por qué pelean en la alcaldía, en la gobernación, en el Congreso? El POT, el famoso POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Pero si no tienes ordenado el cerebro, ¿qué coño vas a ordenar? Entonces decían los indígenas, si no tenemos el pensamiento ordenado,
no puede haber ordenamiento territorial. Cayetano, sí. Yo creo que lo decía Cayetano. Sí, Dios. Muchas gracias. Usted me hace ese final de García Marcano, me produce mucha esperanza. Agradezco enormemente. Pero quisiera preguntarle qué papel va a jugar la etnoeducación en ese proceso intercultural, dado que pues, ese asunto, si hay que agradecerle a esta administración, tenemos más de 60 estudiantes indígenas y tenemos 2 honoris causa indígenas, antropólogos indígenas. Ariel Daniels y Tinao Cayetano Torres, hace un año, entonces me parece importante preguntarte qué papel va a jugar la educación. Dije porque ayer, la semana pasada, estábamos hablando con las autoridades guayú y uno de ellos me contó que antes de entrar al internado, el abuelo lo tuvo durante 12 años, advirtiendo de que iban a emigrar de su cultura y que iba a sentir vergüenza y que no podía permitir que, digamos, el blanco destruyese todo ese tesoro de conocimiento que él tenía. Y ciertamente estos muchachos que han logrado, indígenas, que han logrado entrar a la universidad, han hecho un esfuerzo enorme, precisamente porque han ido a las escuelas, digamos, occidentales, han sacado sus pruebas de leyes y realmente son estudiantes destacados, muchos, algunos. Pero realmente el problema de la educación todavía sigue siendo muy serio, porque eso no se ha mediado antropológicamente de ninguna manera. Eso ha llegado directamente por unas directrices del Ministerio de Educación, de los inactivos indígenas. Yo te voy a hacer 2 preguntas que llegaron por internet. Una dice, la niña Freiter, Luisa Freiter. Buenas noches. ¿De qué manera y a través de qué estrategias de interculturalidad en la sierra permitió la inclusión a la hora de las decisiones democráticas del país? Federico Rey, conocido. ¿En qué niveles siguen funcionando los procesos de destrucción de las epistemes indígenas, tales como la evangelización, las misiones, la alfabetización? Y por último, Reinaldo Muñoz. Oye, Reinaldo no ha vuelto, pero está conectado. Plan de una base náutica en la playa, terreno de bajamar al sur de la playa dormida, cerca del aeropuerto. Este espacio queda dentro de la línea negra. ¿Esto se habrá tenido en cuenta? Gracias a todos. Complementando un poco una de las preguntas que está ahí de todo, hubo una discusión, fue una consecuencia de la Corte en el sentido de que unos evangélicos que se metieron en la sierra y llegaron a demandas, mejor dicho, y ese fallo de la Corte como que les hace un reconocimiento, falló a favor de los de la sierra de los indios y de ellos y no aceptando los evangélicos estos. Pero es la argumentación que hace para hacer ese reconocimiento, que entra dentro de esa parte. Sí, esa jurisprudencia es de Carlos Gaviria, perdón, de Alejandro Monumento. Humildemente el peritaje lo dice, un poco son cosas que se complementan. La educación es algo que hemos discutido mucho con las autoridades. En estos momentos ya es un concepto obsoleto y que no responde a las realidades que estamos viviendo. Incluso la educación más bien debe ser para nosotros, no para los pueblos indígenas ni los pueblos negros. Ellos potencian otros tipos de conceptos como es la educación bilingüe e intercultural. O sea, es incorporar el concepto de la interculturalidad en la práctica pedagógica cotidiana en la escuela. Eso tiene que ver con lo siguiente, de que es una educación, y cuando hablamos de educación o de educación bilingüe intercultural, estamos hablando de la educación formal, la que se imparte en un espacio. O sea, yo nunca me imagino un mamo enseñando en un sitio así. O sea, es que desde lo físico es un concepto totalmente distinto de cómo enseñar
y de cómo aprender. En esa medida, el concepto de educación bilingüe intercultural se refiere a estos escenarios propios de la tradición occidental y cristiana que viene desde la Edad Media de cómo se enseña. Y además que tiene un elemento central que es la escritura y la lectura. Estamos hablando de sociedades que son ágrafas, donde no existen, por ejemplo, en el caso del pueblo Kogi aún no hay un alfabeto consolidado, no se han puesto de acuerdo todavía entre ellos y a veces yo creo que lo discuten. Cosa distinta que pasa con otros pueblos, de si ya hay unos acuerdos de cómo se debe escribir en su lengua. Entonces, si tenemos esas dificultades o unas barreras epistémicas, como pregunta Federico, creo que la educación o la educación bilingüe e intercultural más bien, o se consolida o estamos generando unos daños profundos. Y eso, por ejemplo, trabajando en esto de los PEDET, una de las primeras iniciativas en la que se pusieron de acuerdo los 7 pueblos y conjuntamente con el pueblo negro es la creación de una universidad intercultural en la ciudad. La necesitan ellos su propia universidad, porque este modelo de aquí es, por un lado, tremendamente costoso en términos de que los pelados tienen que matarse para poder vivir acá, varios terminan mamando ron en el billar, en fin, es muy difícil para los chicos indígenas y las peladas indígenas estar en la universidad, y muchos desertan, porque no aguantan el pretinazo de estar viviendo aquí. Entonces la necesidad de crear, ¿eso qué nos quiere decir? De que sí a la educación, pero una educación donde exista un mejor y mayor control y un mejor y mayor diálogo entre los dos saberes. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en la universidad con un estudiante COVID que estudiaba contaduría, y mierda, para que ese pelado se graduara, qué lío, porque no pasaba el examen de inglés. Entonces, propusimos en su momento, bueno, el mandato que hay en la universidad o el acto administrativo que hay en la universidad es que tiene que ser un examen de suficiencia en una segunda lengua. Y pues exijámosle que la segunda lengua sea el castellano, porque tu lengua materna es el Kogia. Que te lo hagan en castellano, que esa sí la manejas mucho mejor. ¿Por qué te lo tienen que hacer en inglés? En la universidad cualquier estudiante puede pedir que se lo hagan en francés, en italiano, en chino, en el que sea, porque le dicen esa es una segunda lengua. Entonces, nada, no hubo forma de que la universidad hiciera eso, de validar la lengua Kogi como la lengua materna de él, y de que esa segunda lengua pudiera ser el castellano, y de que le hiciera el examen de suficiencia en castellano. O sea, eso que nos plantea, algo que estaba implícito en la pregunta que hacía Eduardo, y es de que estas normatividades, o sea, seguimos en esa interculturalidad asimilacionista, o sea, o eres como quiero que tú seas, como yo quiero que tú seas, o te restringo los derechos. Entonces, el acceso a esa educación superior tiene cantidades de problemas. O sea, los pelados para que puedan llegar, sí, ahorita tenemos 60, pero les ha costado mucho. Se lo digo porque desde el primerito que llegó, vea, esos pelados sufren el aprender, o sea, una capacidad de concentrarse en lo que les están hablando en otra lengua, la escritura, les cuesta porque pues vienen de otra lógica, de otra forma de pensamiento. Entonces, yo sí creo que es más hacia la educación bilingüe intercultural, donde hay un mayor control por parte de las mismas autoridades y de donde haya ese diálogo de sistemas de pensamiento. ¿Eso qué efectividad tendrá en el mundo laboral de los chicos? Pues no sabemos. Ya existen experiencias en América Latina. En el Cauca hay una universidad bilingüe e intercultural y es muy buena. En Bolivia hay 2, en Perú hay una, en Ecuador hay como 3, o sea, en México también hay otra. O sea, ya existen experiencias que nos pueden servir de ver cómo lo implementamos acá, que es un proyecto en el que estamos ahorita embarcados. Y las otras cosas, lo que tiene que ver con estos procesos de destrucción de las epistemes indígenas, sí, eso continúa. Por ejemplo, una de las discusiones que hay en estas fragmentaciones que hay, tiene que ver con que hay
gente que practica otras religiones cristianas que no forman parte de la tradición propia, y que eso genera pues contradicciones y discusiones. Entonces sí, lo interesante es de que eso también forma parte del mismo modelo indígena. Ya en buena medida no es que va el pastor evangélico allá, que tenía que ver con esa sentencia de la corte, que es muy bonita, me quedó bonita. Pero lo interesante ahora es que son desde mismos gente indígena, Claro. que está también pensándose cosas distintas. ¿Eso hasta qué punto es válido? Pues uno no es quien para decir si es bueno o es malo. Es lo que está ocurriendo. Y eso no quiere decir de que dejaron de ser indios. Bueno, desafortunadamente tenemos otra actividad ahorita, y bueno, sí, ese es un seguro ahí en la bahía, ahí, de lo que preguntaba Reinaldo, ¿no? Ajá. Sí, de la, No sé si haya dentro habido de la línea proceso, negra entre, no sabemos eso. si haya habido algún proceso de Es un proyecto turístico idéntico, ¿no? Sí. Bien, miren, los invitamos entonces a dos cosas. A la próxima conferencia, el 31 de mayo, el doctor Carlos Liñán, estudió en Sevilla, es funcionario coordinador de cultura, secretario de Cultura del Cesar, o de la alcaldía. Tiene un trabajo que me parece interesante. Entre luces y sombras, la misión capuchina en el Magdalena Grande durante la primera mitad del siglo XX. Sí, nosotros sabemos y hablamos los capuchinos, pero este hombre ha dedicado un tiempo. Me decía, he encontrado documentos de comienzo del siglo en la notaría. La notaría Valledupar está bastante organizada. Sí. Está bastante organizada. igual la curia es muy buena. La Academia de Historia maneja el archivo allá en Valledupar. Había un problema con la edificación, pero eso se está. De tal manera que nos invitamos 31 de mayo. Mañana vamos a estar en Cartagena presentando el tomo 4 y el tomo 5 en el 20º Congreso Nacional de Historia. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a un concierto de la Filarmónica de Panamá que está pasando gratis. Aquí pueden pasar inmediatamente. Sí, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas también con nosotros. Sí. Ya saben, este viernes hay un conversatorio, 6 de la tarde, y pueden ir al teatro y visitar la Filarmónica con los implementos de seguridad, tapabocas, reciben en el plano, y que lo que van a pasar, pues ya saben, están invitados. Muchas gracias. Bien. Gracias.